discapacidad y no podemos permitirnos excluir a estos usuarios de nuestros mercados objetivos. Es por eso que el semestre pasado veíamos algo que tenía que ver con la segmentación de mercado. Y dentro de la segmentación de mercado podíamos distinguir un perfil de otro. Recordemos que el tema de ver los perfiles tiene que ver con, listo, son usuarios que tienen la misma necesidad, todos necesitan comprar un champú, pero todos no lo van a comprar de la misma manera porque tienen condiciones diferentes, ¿sí? Y esto aplica en todo el mundo necesita comprar ropa, todo el mundo necesita, no sé, tomarse un vaso de agua, pero la manera en la que lo va a hacer un usuario y otro, ahí está la diferencia. Entonces, dice, la accesibilidad y la inclusión son ramas de la usabilidad. No va aparte, no es un tema aparte, ahí está incluido. Cuando yo diseño de forma usable también, no solamente estoy buscando diseñar de forma usable para unos cuantos, sino también para muchos o para todos. Y eso quiere decir que entonces dentro de ese grupo van a haber personas que van a necesitar de un producto accesible. ¿Me hago entender? Pensar en usabilidad de forma generalizada incluye sí o sí la accesibilidad, porque si pensamos en grupos objetivos, entonces en ese orden de ideas podemos darnos cuenta que dentro de ese grupo objetivo va a haber gente que va a tener necesidades específicas. Su objetivo es hacer que los diseños sean fáciles de usar para las personas en circunstancias específicas. La accesibilidad y la inclusión son actitudes más que conjuntos de procedimientos, normas o listas de verificación. El diseño accesible ayuda a usuarios con distintos niveles de capacidad. Por eso también hace parte de la accesibilidad el tema de que existan herramientas digitales que puedan personalizarse de acuerdo a tu nivel de conocimiento, bajo, medio, avanzado, profesional. Eso también tiene que ver con lo accesible. No simplemente hablamos de discapacidades físicas y demás, sino que también hablamos de cómo las personas, cuál es el nivel de conocimiento de las personas. Es por eso que normalmente vemos los accesos directos son parte de la accesibilidad, por ejemplo. Por ejemplo, mi mamá usa los atajos del celular porque para ella eso es más fácil y de hecho tiene como toda la pantalla la tiene llena, creo que de todas las aplicaciones que tiene el celular. Pero es que es más fácil para ella encender el celular y ver el WhatsApp ahí mismo que ir a la carpeta de todas las aplicaciones y encontrarla. ¿Se entiende? Eso también hace parte de la accesibilidad. No siempre nos tenemos que ir como a esta parte de los problemas o las enfermedades y todo eso. De hecho, cuando hablamos de inclusión, incluso hablamos de usuarios diversos y aquí estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día ustedes no simplemente van a encontrar cuál es tu género, sino que también vas a encontrar el prefiero no decirlo, me identifico así, o personalizado, y entonces en el personalizado la persona escribe cómo se identifica. Eso también hace parte del diseño accesible. Bueno, sigo leyendo. El diseño accesible ayuda a usuarios con distintos niveles de capacidad. Eso fue lo que acabé de leer. Muchos usuarios tienen dificultades para interactuar con productos digitales debido a discapacidades visuales, auditivas o motoras. Eso lo tenemos claro. Y el diseño inclusivo tiene como objetivo dar la bienvenida a usuarios diversos orígenes y circunstancias, garantizando que factores como la raza, el género y la religión no obstaculicen sus experiencias digitales. Aquí todo el tiempo es digitales, pero esto es muy general. Si hoy en día vemos, por ejemplo, los comerciales, vemos que ya las modelos son modelos negras, son modelos afrodescendientes, ¿sí? No son vitiligo. Pensé que por el tamaño, la raza, el género y la religión. Todos estos tres factores son importantes. ¿Por qué? Porque hay diferentes religiones, hay diferentes razas, hay diferentes géneros y todos estos grupos de usuarios tienen necesidades.
todos estos grupos de usuarios tienen las mismas necesidades que todos tenemos aquí, ¿sí? Entonces, de nuevo, por eso vemos que en la publicidad hoy en día el tema inclusivo es 10 de 10. Y, por ejemplo, también cuando ahora la ropa que es unisex, como la ropa oversize y no sé, los pantalones cargo. De hecho, hoy en día no sé nada de eso, es un tema que no me interesa. Y es el tema de que ahora hay chicos que se visten como mujeres pero no son homosexuales. Lo he visto, no sé cómo se llama, realmente no le prestaba atención, pero como que lo vi, alguien me lo mostró. Y eso también hace parte de ser inclusivo, ¿sí? Eso también hace parte de ser inclusivo porque tú tienes que buscar la manera entonces de aprender a vender esa ropa de tal forma que nadie se sienta excluido. Y es por eso que hoy en día existe el tema del unisex y casi todo es unisex, ¿sí? ¿Qué vamos? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Preguntas. De la inclusión o de la accesibilidad, por ejemplo, están los tratamientos visuales. Dice, los esfuerzos de accesibilidad deben ir más allá de simplemente agregar texto ALT, es decir, el alt, a las imágenes. También deben ayudar a los usuarios videntes. Los tratamientos visuales conscientes ayudan a los usuarios a encontrar, ver y comprender la información en las páginas web. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo hace unas clases un área de la interacción. ¿Cuál es? ¿Cuál? Visual. Auditiva. O sea, la que quiero como ahora sacar es la auditiva. Es la auditiva porque, por ejemplo, vemos, ejemplo, los audiolibros. Los audiolibros es una alternativa accesible. Cuenta como tratamiento visual. Porque yo estoy pudiendo compartirle un libro a una persona que no puede leer por X o Y motivo. Ya sea porque se ciega, porque se limite su visión. De hecho, ustedes lo vieron en el editorial, hay accesibilidad incluso en el diseño editorial. No sé si ustedes lo vieron, pero hay diferentes cánones. Y uno de esos cánones es el canon de Van der Waals. Y todos estos cánones tienen que ver con el tamaño y quién es el lector. No sé, ¿lo vieron? Sí. ¿Sí lo vieron? Ok. Todo eso se le saca un cálculo o algo así. Entonces, de ese cálculo ustedes pueden empezar a diseñar para grandes lectores, para gente que lee un poquito o gente que lee más o menos. Eso funciona para eso. Esos cánones funcionan para eso, por si no se les explica. Todos esos cánones, los tratamientos visuales conscientes ayudan a los usuarios a encontrar, ver y comprender. Por ejemplo, las personas, los usuarios mayores, ¿sí? Los usuarios adultos. Cada vez más usuarios mayores de 65 años dependen de productos digitales en su vida cotidiana. ¿Alguien ha visto esto? ¿Alguien ha evidenciado eso en su día a día con sus abuelos? Literalmente, a mi abuela le apartan citas y le toca apartar. Le apartan citas y tienen que ser virtuales porque mi abuela vive en un pueblo. Entonces sí o sí ella tiene que recurrir a la tecnología para poder tener su cita. Las personas mayores se están volviendo más expertas en la tecnología con el tiempo. Todavía hay muchos que tienen dificultades con las interfaces digitales. Muchos de los problemas que enfrentan las personas mayores como el deterioro de la vista y la menor destreza no cambiarán a medida que avance la tecnología. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora de los cánones. ¿Sí? Ahí es donde entra el hecho de que, ejemplo, creo que todos los celulares ahora tienen, y no ahora, sino desde hace mucho tiempo, tienen para aumentarle el tamaño de la letra, tienen para ponerle la negrita. Yo la tengo enorme. Sandra, mamá también. No quiere que te Los usuarios con dificultades para ver pueden recurrir a los lectores de pantalla para acceder a la web. Los lectores de pantalla crean una experiencia lineal y unidimensional.
que es muy diferente de la forma en la que los usuarios videntes interactúan con los diseños. Un widget de accesibilidad, es decir, un widget para el que está perdido en el aire. Un widget de ejemplo que yo tengo aquí. Un widget son estos como accesos directos. Ahora puedes abrir una aplicación como acceso directo. Ajá. Bien. Entonces, un widget de accesibilidad no es suficiente. Los productos digitales deben diseñarse de modo que tengan sentido para los usuarios de lectores de pantalla. ¿Cuáles son los lectores de pantalla? ¿Qué estás haciendo por vos? O sea, como... De lectores de pantalla. O sea que entonces yo tengo que crear sitios web que tengan textos claros, que sean incluso textos cortos y textos precisos. ¿Vale? La precisión es parte importante de esto. ¿Por qué? Porque es que si tú vas a poner el lector de pantalla pero la persona no te va a entender, no sirve de nada. ¿Se entiende bien hasta aquí? Sí, señora. ¿Cómo que señor? Sí, señora. Entonces, en los tratamientos visuales vemos las alternativas al texto de bajo contraste, el texto de bajo el modo oscuro también hace parte de la accesibilidad. Yo, por ejemplo, siempre uso el computador en modo oscuro porque a mí me brilla mucho la vista y literalmente yo voy caminando un día que hay full sol y voy así, porque yo no puedo ver, literalmente no puedo ver. Entonces para mí me funciona súper bien. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, para los adultos mayores que todavía no hay como no existe suficiente accesibilidad para ellos, porque ellos son los que han tenido que adaptarse al sistema más que el sistema adaptarse a ellos. Ejemplos, si vemos las aplicaciones que usan para pedir citas y demás, todavía son embolatadas y todavía mantienen y no tienen nada de accesibilidad. Incluso eso es para nosotros. Sí, exacto, todos nos embolatamos, es decir, que las personas que de verdad lo necesitan pero completo son las personas mayores o suelen ser las personas que sí tienen alguna discapacidad o algún problema de salud, entonces tiene que ser aún mucho más complicado. Por eso es que vemos que también en los sistemas de salud se saturan, porque es que las herramientas que ellos crean para nosotros no son lo suficientemente accesibles, de modo que carece completamente de funciones que nos puedan ayudar a hacerlo práctico, ¿sí? Eso es uno de los motivos, además que el sistema de salud sea malísimo. Otro problema que tienen es que las herramientas que nos brindan no son accesibles. Y lo que hacen es, entonces las personas no las van a querer usar, las personas no les agrada usarlas. A mí, por ejemplo, me desespera porque no confío, o sea, siento que ¿cómo? Que sí, siento que la cita no se guarda, o independientemente de eso, siento que nadie me está atendiendo, como que literalmente me siento engañada cuando lo uso. Entonces, esto es un gran problema y vemos una vez más que la accesibilidad es primordial. Bueno, a mí me pasó un caso bastante parecido. Cuatro cosas que podemos hacer para las personas mayores. 4 things to do when designing for seniors. Ay, se escucharon. Ya lo he dicho en español. Uy, el de 18 años. Sí, encima lo hago al revés. Ay, a ver, listo. Entonces, vamos a ver este videito. Hay
más avanzados, pero tiene que ver, o sea, esto lo vamos a completar. O sea, yo quiero que entendamos que todos estos temas son para validar después. O sea, yo tengo que validar la usabilidad, yo tengo que validar la accesibilidad, entonces hay material que no voy a explicar hoy porque estaría entrando a un tema que no corresponde en este curso. ¿Sí? Pero no quiero que nos desconectemos de accesibilidad, usabilidad, de interacción, DCU, experiencia de usuario. No nos podemos desconectar de ahí, porque si nos desconectamos luego vamos a perder el hilo de lo que vamos a hacer. Entonces, ahora sí vamos a hablar de algo chévere. Si no hay preguntas hasta aquí, ¿no hay? No, seguro. Arquitectura de la información. Vamos a ver arquitectura de la información. ¿Ya te habían visto qué? Son las 11:23. Listo, Esteban. ¿Cómo organizar y mantener su contenido? ¿Cuáles son las relaciones entre cada contenido? ¿Cómo se muestra visiblemente el contenido en la navegación de su sitio web? Información. En diseño UX, la arquitectura de información de un sitio se refiere a dos cosas: la práctica de decidir cómo organizar y mantener su contenido, cuáles son las relaciones entre cada contenido y cómo se muestra visiblemente el contenido en la navegación de su sitio web. 2. La estructura del sitio web, su organización y la nomenclatura de sus elementos de navegación. La arquitectura de información del sitio web se refiere a cómo se organiza, estructura y presenta la información en ese sitio. El objetivo principal de crear una IA de un sitio web es crear un sistema de conocimiento lógico e intuitivo. Clave la palabra intuitivo. Que haga que el contenido sea fácil de encontrar y descubrir para los usuarios. La IA es lo primero, luego el mapa del sitio. La IA es la base que define la estructura general y la organización del contenido. Una vez que la IA está bien establecida, se crean mapas del sitio para representarla visualmente. Los mapas del sitio son una vista panorámica de todo el contenido de su sitio y de cómo influye de una página a otra. Arquitectura de la información es fácil de comprender, pero sitemap es más complejo, ¿sí? Y está relacionado directamente con la interacción. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Que cuando nosotros diseñamos arquitecturas y luego vamos a crear sitemaps o mapas de sitio, termina siendo bastante complejo porque tenemos que buscar la manera de que este sea inclusivo. En pocas palabras, podemos decir que la arquitectura y el sitemap son la base o el plano de una página web. Así como el plano de una casa está primero hecho literalmente a lápiz, una estructura unidimensional que tiene diferentes, que tiene, sí, no sé cómo se dice, que tiene, no sé, tamaños, dimensiones, perdón, cierta escalabilidad, etcétera. Asimismo también la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque no podemos crear ningún tipo de diseño en específico, en este caso, páginas web, si no tenemos una base planteada, si no hay una estructura primero. Así como primero cuando voy a hacer cualquier diseño lo que tengo es el boceto, los colores y todo lo que voy a necesitar para estructurarlo. Entonces, con respecto a la página web, lo que yo necesito entonces es tener una arquitectura que a mí me ayude a poder entenderlo, a poder organizarla y luego sí irme a la parte visual. La parte visual en todo diseño es lo último. A mí no me importa cómo se ve, a mí me importa que sirva. Ya luego si sirve perfecto, ya ahí sí le pongo todos los monicongos que se me ocurran, pero siempre de forma objetiva, eso no me lo estoy volando. Sí, eso lo tenemos que tener claro, porque cuando no planteamos una buena arquitectura de información es cuando vemos sitios que están embolatados. Ejemplo, AliExpress es un sitio bastante embolatado.
¿Por qué? Porque tiene mucha información. Su mapa de sitio es tan complejo que al no estructurarse de la forma necesaria, de la forma lógica, lo que hace es crear conexiones donde no las hay. Por ejemplo, hay sitios que cuando ustedes le dan clic a un botón, los manda para un lado donde no es. Es decir, se rompe ahí el affordance y terminamos también embolatados en la navegación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende bien hasta acá? ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, un mapa de sitio es como un mapa mental. ¿Sí? Entonces podemos ver que este es un sitio y en la página de inicio tenemos nuestros servicios acerca de nosotros, acompañamiento, chat, o en la página en general, acá donde dice inicio, póngale cualquier otro nombre. Y entonces en esta página tiene nuestros servicios acerca de nosotros, acompañamiento y chat. O sea, estas son las 3 opciones que tiene el sitio web. Las 4 opciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces lo que hace o lo que planteamos en la arquitectura de información es la división que hay entre cada grupo de información y otro. Lo que hacemos es buscar una distinción entre un grupo y otro grupo. ¿Por qué? Porque de cada uno se van a desplegar funciones completamente diferentes. Ejemplo, vamos a entrar a... no. Vamos a entrar a otra página, una página en arquitectura de información. Tenemos 9 pasos. Algunos de esos pasos son dependientes del tipo de producto. ¿Por qué? Ya les voy a indicar. ¿Cómo diseñar una arquitectura de información? Rayita sitemap. Porque se usa, porque dentro de este proceso está el sitemap acá y es el paso número 6. De nuevo, recuerden que son 2 cosas completamente diferentes. Primero, entender las necesidades del usuario. Esto ya lo acabamos de evidenciar en lo que estábamos viendo en Apple, por ejemplo, o en el otro sitio, aunque no estuviera muy bien diseñado. ¿Por qué lo podemos ver también del otro sitio? Porque, bueno, lo que las personas vienen a ver normalmente son el estado de cuenta, cuáles son sus multas. Sí, consultar aquí, comparendos, multas, acuerdos de pago. Esto es lo que viene a hacer la gente aquí, entonces esto es lo que está ahí de primero. Esto es lo principal. Entonces, lo primero es entender las necesidades del usuario. Esto es algo que lo tenemos revisto y dimos una materia completa de esto. 2, definir los objetivos del negocio. Esto lo podemos ver en Apple, por ejemplo. ¿Alguien me dice por qué? Porque el objetivo es vender, entonces tienen de acceso fácil todos los productos que ellos manejan. Bien. No solamente esto. Acá lo estamos viendo de una forma muy superficial, pero los objetivos de negocio pueden ser muchos objetivos. ¿Sí? Uno de estos objetivos, y es común en todos los comercios, es que, como hablábamos al comienzo, no es solamente venderle a un grupo de usuarios, sino venderle a todos. Y como le vamos a vender a todos, entonces uno de los objetivos del negocio es que su producto sea accesible, y no accesible a nivel dinero, sino accesible a nivel de compra. Puede ser uno, pero hay muchos y esto va a depender de cada negocio de forma independiente. 3. Análisis de la conducta de la competencia.
¿Qué tipo de técnica usamos el semestre pasado para esto? El benchmarking. Entonces el benchmarking también es útil en este momento. Todo lo que vimos en investigación es útil para... Está caliente. Listo. Entonces, ¿por qué analizamos la competencia? Para no cometer los mismos errores y para ver bien. ¿Cómo dijiste? Oportunidades de mejora, excelente. Todo lo que ustedes dijeron ahora es válido. Cuarto, crear un inventario de contenido. ¿Por qué es importante crear un inventario de contenido y qué es entonces el contenido? ¿Qué es el contenido? Lo que va a aparecer en la página, o sea, ¿cuál es el contenido de sí mismo? O sea, no solamente lo que vemos de forma superficial, sino lo que está dentro de cada opción. Ok, ese es el contenido. Entonces, ¿por qué hacemos un inventario? Para saber dónde va, para saber cómo conectarlo entre sí, para saber cómo organizarlo, conectarlo, sinónimos y más sinónimos funcionales para eso. ¿Qué más? Para poder, tener algo de que ofrecer. Ajá, eso ya lo dijeron por acá. ¿Qué más? Algo más para saber incluso con qué contenido contamos y con cuál no. Porque es que si yo hago un inventario de... ¿Tenemos un dato? ¿De qué podría ser el inventario? ¿De? Categorización del contenido. ¿Qué creen que es categorización? 5. ¿Ve? Clasifica. Yes. 5, categorización del contenido. Lo que me da por la separar, distribuir, organizar. Ok, organizar no solamente la parte interna de cada una de esas opciones, sino las opciones en sí. ¿Sí? O sea, subdividir Sí, categorizar la información. ¿Qué puede estar con qué? Exacto. ¿Qué opción puede Se estar con clasifica. qué? Exacto. Mis opciones son curso de experiencia de usuario, grupos, el grupo de fulano, de sutano y de sutano, una sola persona, listo. Entonces yo lo voy más. Hasta este punto, cuando categorizamos contenido, apenas estamos en arquitectura. Porque ese es que ya yo lo categoricé, entonces yo puedo hacer eso. Ya yo tengo entendido que yo voy a tener nuestros servicios acerca de nosotros, acompañamiento, chat. Y como yo tengo un montón de información, entonces de ese inventario yo voy a decidir qué va en nuestros servicios, qué va acerca de nosotros. Para el que no está viendo, porque sé que eso está muy chiquito, estoy hablando de esto. ¿Sí? Yo tengo todo eso revuelto, pero yo entiendo entonces que nuestros servicios es un encabezado, acerca de nosotros es otro, que son opciones principales, y dentro de esas opciones principales yo voy a tener diferente información. Para eso me ayuda la categorización. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. 6. Crear el sitemap. No, 6. No, ya dijimos 5. Empezamos por 1. No me vayan a vacilar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Crear el sitemap. Ya lo digo. Ajá, acabado. O sea, ustedes están... Usted dijo sitemap, nada más, ya dice crear el sitemap. O sea, es lo mismo. ¿Qué? Lo mencioné. Ah, ok, ya los entendí. Bueno, vamos a llegar hasta 6. ¿Por qué? Porque primero va a diferenciar lo Todo que
dado son otras. Sí, bueno, sí, ustedes vieron esto, vamos a continuar. Entonces, séptimo, diseño de navegación, diseño de sistemas de navegación, es decir, diseño del sistema de la interacción, DSI. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy diseñando cómo va a navegar, es que entonces yo estoy diseñando cómo va a interactuar. Y los user flows. Los user flows son parecidos a los sitemaps, solamente que hay una gran diferencia después de mucha información porque es muy parecido. Necesito que podamos entender bien. O sea, no es que no sean capaces, es que no quiero llenarlos de cosas. ¿Cómo? Saturarlos de información. Entonces, diseño de interacción, que es el mismo Design Navigation System and User Flows. Diseños de sistemas de navegación y flujos de usuarios. Flujos de usuarios es algo diferente y sistemas de interacción está relacionado con ese mismo tema, por eso no lo voy a profundizar. ¿Flujo de usuario es el 8 o es el 7? Hace parte del 7 porque cuando yo voy a diseñar la interacción, yo estoy diseñando la interacción del usuario, o sea, el flujo del usuario. Por eso es diseño de sistemas de navegación o interacción entre paréntesis y flujo de usuario, porque es para el usuario. Ambos conceptos los estamos viendo para el usuario. 8, la parte de los workflows, pero aquí tiene una diferencia. ¿Cuál es? ¿Cómo? Probar. Bien. No dice workframe solamente. Dice test de workframe. O sea que en algún punto de estos ya yo empecé a diseñar. ¿Cuál es? ¿Desde dónde yo empecé a diseñar? ¿Desde dónde yo empecé a diseñar? Desde el 4. Crear un ¿Desde dónde yo empecé a diseñar? Desde el 5. Desde el 7. Llega, ¿tú qué opinas? Desde 5. ¿Desde dónde yo empecé a diseñar? Desde el primer momento. Desde el 7. ¿Desde dónde? Desde el 7. Desde el 7. Ay, yo la había Entre el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo empezar a diseñar desde el 4 porque todavía tengo la información revuelta. No puedo empezar desde el 5 porque ni siquiera sé qué voy a poner. Desde el 6 menos porque no tengo ni siquiera el mapa. Pero ya hablo del 6. El 6 para el diseñado. el 8. Sí. Lo que pasa es que están en el celular allá, yo no me escuché. Cuidado, ¿ah? O sea, luego en vez de crear el mapa y que empieza a diseñar. No. Está desde el 7 al 8, ¿por qué? Porque en el 6 tú vas a empezar a diseñar. En el 7 tú diseñas como tal el diseño de la página. Ya estás haciendo el diseño. En el 7 apenas tienes las cambios de navegación. No, tampoco. No es por eso. O sea, desde el 7 y desde el 8, o sea, entre el 7 y el 8, o sea que tiene que existir. Hay un 7.1. Sí, porque el 7 dice que ya lo estás probando. ¿Sabes? No, el 7 dice que las estás diseñando. No, el 8. No, si me dejan que yo les explique, Sí. si me dejan que yo les explique, Sí. entiendo. Sí. Si se pueden a divagar, van a coletarse. ¿Por qué es del 7 o por qué entre el 7 y el 8? No es del 7, porque es entre el 7 y el 8. Porque es que si ya yo tengo un sitemap creado, que es el punto 6, y ya, o sea, si ya yo sé cómo se organiza la página en general, y punto 7, si ya yo sé cómo el usuario interactúa con eso que yo me inventé, entonces ya yo puedo empezar a crear visualmente. Porque yo sé cómo ya eso lo puedo traducir a un wireframe. ¿Sí? Y como ya yo tengo entre el 7 y el 8, es decir, un 7.1 donde ya yo hice el wireframe, entonces yo lo voy a testear, punto 8.
¿Se entiende? Hay mucho silencio. María Lucía dice que sí entiende, Mónica también, Yaida también, creo que Pablo. Si no entiende, O sea, eso no digo porque yo sé cuáles van a ser las secciones ya y cómo el usuario, o sea... ¿cómo así? O sea, lo que entendí yo es, en el punto 6, crear el sitemap, yo sé cuáles secciones ya van a estar, qué funciones van a estar dentro de la sección. Sí. Con lo de la interacción, yo sé cómo se va a desplegar esa sección y de qué forma va a estar. ¿Cómo se va a mover el usuario? Pero recuerden que esa es la parte que no hemos visto. Entonces, vamos a dejarlo hasta cómo va a interactuar el usuario. Y ahí uno pone, pues, si la barra va a ser larga, pequeña, qué color, eso. No, ese si quieres el wireframe. Ese es en el 7.1. No, tampoco. Porque es que, recuerden, wireframe es algo muy diferente que mockup y prototipo. Son tres conceptos completamente diferentes que ya conocemos. Voy a volver a explicar, pero necesito que me dejen hablar. Porque para que se enfoquen. No está mal opinar, sino que se están embolatando un poquito porque asumen en vez de profundizar en la explicación. Tenemos en cuenta que yo tengo un montón de información desordenada. Punto 4, ¿sí o no? Sí, listo. Punto 5, va a pasar lo que Pablo decía. Vamos a categorizar, vamos a subdividir toda la información que teníamos en el punto 4 desorganizada. Es decir, yo tengo un montón de ropa sin códigos y que no sé dónde va. ¿Se entiende? Punto 5, y voy a hacer el símil con la ropa. Punto 5, yo voy a categorizar dónde van los jeans, dónde van las camisas, dónde van los vestidos. Es decir, yo le voy a dar un lugar a cada parte del contenido. 7 hombres, 7 mujeres, 7. Para de contar. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces ya yo lo categoricé. Ya yo sé. Pero yo necesito darle un aspecto visual a esa organización. Y ahí es donde pasamos al sitemap. 1 y 26. Ah, no, 2 y 26. Por eso, pero si ya el sitemap está ya creado, no se puede empezar a diseñar el vestido. No. No, señor. No se puede y nunca se podrá. Listo, ¿se entiende hasta ahí? Listo. ¿Dónde queda el punto 6? 6. Entonces yo voy a crear el sitemap, es decir, le voy a dar una visualización a todo el contenido que ya categoricé. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces se puede decir que de la 1 a la 6 es como una etapa de definición. De la 1 a la 6 es una etapa de definición. Recopilación de datos, organización. Recopilación de gastos, organización, ¿qué más? De organización también. Inventario, contenido. Ah, no me digas. Sí, todo lo que dijeron. Válido. Sí, así es. Pero entonces ya la cosa empezó a cambiar. Entonces, ¿lo entendemos hasta el 6? Sí. Perfecto. Entonces, si ya yo tengo el sitemap, que de hecho les voy a mostrar qué es un sitemap. Miren. Profundidades. Profundidad de la arquitectura. Por eso es muy diferente a esto. ¿Sí? Ejemplo. ¿Cómo? ¿Sigo con la ropa? Sí. Ok. Entonces yo tengo aquí zapatos. Nuestros servicios, aquí servicios, yo tengo zapatos. Tengo niños, mujeres, hombres, ¿y qué más? Siempre tienen perder ahí. Un 6, ok, tengo un 6. Bien, o sea que yo ahí ya yo lo categoricé, o sea, yo pasé todo desordenado y un montón de ropa así sin orden a tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. 6, ya yo empiezo a profundizar, hermano. O sea, ya yo tengo
tipo, no sé, zapatos. Deportivo. No, momento, niños. Entonces de niños ya yo tengo, ¿cómo? Colegio, ¿qué más? Deportivos, ¿qué más? Fútbol. No sé, tacos, sandalias, Las niñas. no sé, botas de fango, yo qué sé. Botas, Paleticas. vale, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, ok. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí se va a callar todo. Sigo que mentir. El punto es que ustedes no saben qué es un user flow. Vamos a empezar por ahí. Si no sabemos qué es un user flow, entonces no entendemos a qué me refiero yo. Vamos a partir del desconocimiento, de por qué no lo entendemos. Jean-Paul lo entiende. Luis lo entiende. Pero, y hay otros que estoy seguro que lo entienden. Porque les gusta, porque saben, porque lo han visto antes de X o Y manera, como sea. Pero, si ya yo tengo el sitemap creado, o sea, si ya yo tengo entonces niños, tal. Punto importante, vamos a pensar. ¿Cómo yo le hago saber a mi equipo? Recuerden que todo esto es para el diseñador, para el equipo, para los que están trabajando en esto, no para el usuario. ¿Yo cómo le hago saber qué punto va a otro? ¿Qué punto se conecta a otro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar internamente? O sea, más profundidad. ¿Qué va a pasar internamente cuando yo le dé clic aquí en niños y no encuentre algo? ¿Qué va a pasar cuando me salga un error? ¿Qué va a pasar cuando yo busque y no me salga una información? Eso es interacción. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, es la profundidad de esta profundidad. Por eso todavía no lo hemos visto. Sin embargo, yo le puedo mostrar un ejemplo. Ven esto. Voy a apagar eso. Está muy caliente. No me tiene harta. Ahora dice que se va a perder. No, creo que ese que me lindo. En la parada. Listo, bien. ¿Qué entendemos aquí? Esto es un user flow. Lo digo una vez es que eso, cuando es como lo que el usuario, la actividad que hace el usuario es la que sí se le hace fácil, son las que no se le hacen fácil, las que sí realizó las que no realizó bien. Eso fue lo que hicimos para crear la aplicación en el No, sí, pero lo que pasa es que yo vamos así, opciones. entonces si le dabas registrar que te salía esto, si le dabas acá te salía esto, pero si te equivocabas te salía no sé qué cosa. Entonces, el user flow a mí me define el comportamiento del usuario por cada una de las opciones. O sea que yo puedo tener un user flow infinito, mira, como este. Voy a buscar uno bien áspero, este. Ejemplo, algo así. La trayectoria. puedes seguir y seguir. Y esto puede seguir y convertirse en algo mucho más amplio. Arriba se pasa Arriba, No, bien. es que les voy a mostrar uno enredado de verdad, pero de verdad, enredado. Ay, ay, Complete user flow. Miren esto. No, ¿eso qué es? Uy, diablo. Y cada forma, es decir, esto es una forma, este es otro, este cuadro que está ahí, amarillo, todo eso tiene un significado. Ay, Dios. Oiga, Cuando me enredaba cuando usaba a los Está hirviendo. Está zumbando. ¿Estás qué? Tienes temor de que se quede. se está alterando el video bien. Está como... Está sonando el Se va a preparar el sábado, se va a hacer. Está Pero recargado. sí,
Pa. Se la comportan en ¿Y si lo desconectamos? Yo creo que esa es una señal divina de que va a llover y... Me siento Pa. algo electrónica. Bien, ¿se entiende? Gente, esto es ingeniería pura. Lo que pasa es que hace parte de la experiencia de usuario, porque si no comprendemos el lenguaje de cómo se comporta un usuario a nivel ingeniería como tal, entonces no vamos a poder plantear un buen diseño. De nada a mí me sirve tener un sitemap que otra persona no va a poder comprender. Eso es ingeniería pura. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió la explicación del user flow? O sea, entonces podemos resumirla como un mapa o un diagrama que a mí me define el comportamiento que tiene un usuario ante un mapa de sitio, ante un sitio web. Como cuando va a realizar una compra, busca el producto, selecciona el Exactamente, exactamente. Valentina acaba de dar un ejemplo. El user es para la interfaz web y creo que para la vida real se utilizaría el customer. El customer es el que muestra la realización de la tienda cuando llega el... Aguántate, pero sí estamos en lo cierto. Voy a tomar lo que dijo Jean Paul solo porque lo mencioné y me parece importante. ¿Ustedes recuerdan qué es el Customer Journey Map? Que es como un mapa que hace una persona cuando usa algo. El recorrido de... Bueno, ese recorrido es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el punto de investigación donde yo comprendo si esto lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. Hace parte, no estoy diciendo que es un todo, pero hace parte. ¿Recuerdan el card sorting? ¿De qué se trata? De las carticas que se clasifican. ¿Sabes para qué sirve el card sorting? Para la arquitectura de información. Para el sitemap. O sea, el card sorting es un método, una técnica de investigación para poder estructurar arquitecturas de información o sitemaps. Entonces, ya creo que en este punto ya pueden entender para qué sirve algo que vimos el semestre pasado, pero que no lo pusimos en práctica como tal. Entonces, comprendemos la interacción de un usuario desde el Customer Journey Map, y el Customer Journey Map nos ayuda a poder entender el User Flow. Pongan ahí entre paréntesis, si no se acuerdan que es un Customer Journey Map, lo investigan, pero pónganlo entre paréntesis. 2. El card sorting me ayuda a categorizar la información para el sitemap también. Yo les dije que prestaran atención y que esta materia era más complicada. ¿Se entiende? Sí. O sea, porque yo pensé que estaba con el diseño de la interfaz. No. Ya, listo. Se entendió User Flow, esto y lo otro, todo lo que he mencionado se entiende. Jafit, ¿se entiende? Como me digas que no, desde aquí te va a volar un puño. Sí se entiende, ¿verdad? O no te quiere ganar el cota. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? Sí, Angie, pues, ¿se puede entender? ¿Ok? Bien. Si yo les pregunto esto en un parcial, ¿ustedes lo resuelven? No. ¿Sí? Después de mucho estudiar. Después de mucho estudiar, ok, pero ustedes pueden estudiar con lo que se ha explicado hoy. Nice. Listo, perfecto, maravilloso. Estamos bien. Entonces, ¿por dónde fue que quedamos? Por el 6. No, pero vos por el 6, miren cuánto tiene eso. Falta el 9. ¿Qué? Si usted es una persona muy lógica y metódica como yo, a usted le va a gustar. No. A mí me gustan las cosas difíciles. Yo me proyecto en usted. Porque a mí me gustan las cosas difíciles. Bueno. Listo. ¿Comprendemos bien esta sitemap? ¿Sí? ¿Preguntas? No. Solo como porque... No. ¿Qué? Dime. ¿Qué cosa? Todo porque se fue a coser. No puedo porque estamos... Igual la grabo.
el audio. ¿Y vos tienes el audio? De Llevas las una hora cosas de audio. importantes, no solamente las cosas Ah. importantes. O sea, estamos aquí, estamos en Userflow. O sea, ya comprendimos eso. Ok, entonces ya sabemos cómo interactúa el usuario y cómo nosotros planteamos la información para el sitio y cómo el usuario a través del Userflow va a interactuar con eso. ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué hay un 7.1? Porque es que esos dos puntos que acabé de explicar son los primordiales para que podamos diseñar. ¿Por qué? Porque es que entonces si ya yo entiendo cómo es la interacción, ya yo sé dónde puedo poner un botón. Ya yo sé qué botón va a ir, ya yo sé qué opción va a ir, ya yo conozco. O sea, no solamente voy a comprender que esto va a estar uno debajo del otro, sino que también con el Userflow yo voy a comprender qué acciones, qué funciones, qué tareas. ¿Recuerdan esa palabra? Recuerden que cuando vimos un UX Designer lo que hace es crear también flujos y tareas. ¿Por qué está conectado? Ya creo que se entiende. ¿Se entiende ya por qué están conectados? Porque el Userflow define las tareas que hace el usuario. Es todo un, ¿cómo se llama? ¿Un trabalenguas o un rompecabezas? Un rompecabezas. Un rompecabezas. Ambos, sí. Entonces aquí en la mitad 7.1, vamos a ponerle ahí un 7.1, aparece. Entonces ahí vamos a empezar a diseñar, porque ya yo visualmente puedo entender. Pero no empezamos a diseñar con color ni nada, porque recuerden que eso no es un wireframe. El wireframe no lleva color. El wireframe es un, ¿cómo fue que lo dijimos? Tampoco es un prototipo. ¿Cómo? No. ¿Una qué? Una previsualización del diseño final. Vamos a recordar que es un wireframe. De igual manera eso lo vamos a ver. No sé, linda. ¿Es un qué? Está en baja fidelidad. Es un diseño en baja fidelidad. Solamente como para el comportamiento, profe. Solamente para entender el comportamiento. Por eso no tiene color, porque no se busca que el usuario empiece a ver lo que no le interesa. A nosotros lo que nos interesa poder, ahora sí, test your wireframes. ¿Por qué? Porque es que como el usuario con el wireframe lo único que le interesa es probar si funciona o no, entonces en ese orden de ideas yo solamente tengo que, yo no le voy a poner colores, yo no le voy a poner nada que lo distraiga, yo lo que quiero probar es la funcionalidad, no lo bonito que se ve, no por el momento. ¿Sí? Entonces, 7.1 ¿qué es? Diseñar. Empezar a diseñar. ¿Empezar a diseñar qué? Ok, ¿qué finalidad tiene el wireframe? Entender el comportamiento del usuario y la funcionalidad. Ok. Y 9, launch. ¿Qué significa? Ey, ya lo probé. Entonces aquí seguramente hay un 8.1, un 8.2, donde ya sí diseño, hago el prototipo, donde hago todo o lanzamiento. Entonces en el 8 sí, entonces hay un 8 punto algo Para probar otra vez. no tanto para probar, sino para diseñar lo que ya se probó, pero diseñar ahora sí como un prototipo de alta fidelidad o un diseño de alta fidelidad. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Omar se entiende? ¿Sí? Valentina Clavijo, ¿se entiende? Keila, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Quién no ha entendido de casualidad? Depende por donde hayan quedado. Yo aquí, o si quedaron por allá como en el cuarto, no, bueno. Aunque no mentiras. ¿Quién está perdido? Lo del 8 punto algo. Ok, bien. ¿Por qué digo que también hay un 8 punto algo acá? Porque es que si ya yo probé el
Wireframe, lo más lógico es que para yo lanzarlo el diseño ya esté completo. Entonces el 8.1 Como terminar de diseñar. es el terminar de diseñar. ¿Cómo? Como pulirlo. Pulir el diseño, más que pulirlo, es crear el diseño como tal. Rediseñar, o sea. Incluso rediseñar puede pasar ahí porque ajustar. Dime, Moni. Yo tengo un ejemplo. ¿Se acuerdan? Bueno, Moni. ¿Se acuerdan que un pensamiento cuando estábamos haciendo como iba ahí? Algunas de las actividades, Valentina, eso está en el CIAM. Se van a llenar el celular de fotos y de las actividades involucradas. Estas son algunas de las actividades involucradas en un proyecto de arquitectura de información y sus correspondientes entregables. ¿Qué quieren decir con entregables? Algo se entrega. Entregables, ¿cómo así entregables? No las pruebas. No, ¿cómo así que es un entregable? Lo que se me Es un entregable. ¿Cómo, Dana? Diseño en físico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El tercero, desde ahí. Bueno, pero tenemos 5. El primero es el inventario del contenido, obvio, es un entregable. ¿Por qué? Porque es un documento donde ustedes tienen un montón de información. Bien. ¿Qué es? Identificar y categorizar todo el contenido digital de tu sitio web. Por lo general se completa el comienzo de un proyecto de rediseño o rediseño o diseño. Entregable potencial, es decir, cómo se muestra eso en un catálogo o en una tabla. ¿Sí? O sea, esto es importante para cuando lo vayan a hacer, porque lo van a hacer. Todo lo van a hacer. Auditoría de contenido. Evaluar la utilidad del contenido actual y decidir si debe conservarlo, eliminarlo o actualizarlo. Por eso les decía que el inventario es importante porque tú sabes qué información necesitas y cuál no. E incluso cuál te falta. Entregable, una tabla con todo su contenido y si lo conservará, lo eliminará o planea. Y si lo conserva, lo eliminará o planea. Una tabla con todo su contenido. Por si lo conservas, por si lo eliminas, por si vas a actualizarlo. ¿Para qué? Evalúa la utilidad del contenido actual, etc. Desarrollo de taxonomía. ¿Qué significa taxonomía? No. Taxonomía, no sé qué. Taxonomía. Yo lo conocí por... Eso le ponemos títulos. Porque es que si la taxonomía lo vemos por especies, entonces aquí no serían especies, serían grupos diferentes de información. Exacto. O sea, sería para qué paso? Para el paso 5, para categorizar. Crear un conjunto de vocabularios controlados que describan y clasifiquen su contenido. Lo hicimos ahorita. Acá está. A esto se le llama esta parte. El desarrollo de la taxonomía es, ya yo tengo un grupo de información, ¿qué nombre le pongo? El nombre de esta información es, y esta información va en home, bueno, home. Este tipo de información tiene que ver con la lealtad hacia el usuario, transparencia. ¿Se entiende? Sí. Ok. 4. Desarrollo de taxonomía, una estructura jerárquica con los términos de clasificación más generales en la parte superior y los más... O sea, una arquitectura de información. O sea, el desarrollo de taxonomía es específicamente... Ahí aplica también Ahí aplica el affordance. Y todo lo que hemos visto. Bien, súper bien, Sandra. Investigación IA y UX, es decir, clasificación de tarjetas, pruebas de árbol y pruebas de usabilidad. Aquí vamos a usar ¿qué? Si aquí vamos a clasificar tarjetas, pruebas de árbol y demás, ¿qué estamos haciendo ahí? Card sorting.
Realizar investigaciones para comprender la capacidad de búsqueda y descubrimiento del contenido de su sitio. Ah, o sea que la arquitectura también se prueba. ¿Sí? Informes de investigación entregable. Informes de investigación en forma de documentos, videos y presentaciones. Porque esto, cuando dice investigación IA, UX es investigación de la arquitectura de información. O sea que este cuarto punto a mí me ayuda a implementar el card sorting para probarlo. O sea, si ya yo tengo esto, entonces yo voy a armar un card sorting abierto o cerrado. Cerrado, ¿por qué llega? Porque ya la información. El card sorting abierto es cuando se le da al usuario toda la libertad de organizar. Cuando él hace todo. Pero el card sorting cerrado es cuando ya yo le digo, hey, mira, tienes home, tienes transparencia, tienes participa, tienes atención al ciudadano y tienes este ruple de información. Organízala de acuerdo a esas categorías. ¿Se entiende? Sí, no lo estoy escribiendo. Lo recomiendo. Esto no está tan papaya. ¿Se entiende? Los veo bien silenciosos. Ya las categorías y él solamente va a tener que organizar la información dentro de cada categoría. Es decir, el card sorting no solamente se usa para crear, sino también para validar la arquitectura de información. Ahora tiene mucho más sentido el hecho de que arquitectura de información y sitemap sea otra cosa. ¿Por qué? Porque es que yo no le puedo dar profundidad a algo que está mal hecho. Por eso es que la arquitectura se prueba, porque es que yo le voy a empezar a sacar patas a esto y esto no sirve para caminar. ¿Se entiende? Recuerden, arquitectura es bien categorización, pero no tiene patas, no tiene ramas. Y por eso es que se valida la arquitectura de información. Porque es que si yo empiezo a profundizar todo esto, si la arquitectura está mal hecha, yo lo tengo que deshacer. Es decir, de la arquitectura depende que el sitemap salga bien. Y quinto, planificación de la estructura, mapa del sitio. Por eso les digo, una arquitectura bien hecha y bien probada con card sorting, entonces yo puedo empezar a hacer el mapa del sitio porque ya puedo profundizar. Hey, no, quita by team y quita by use case, quita eso de ahí. No, ya yo lo probé, eso va ahí porque el usuario sí lo usa. Y ahora sí lo voy a profundizar. ¿Se entiende todo? Full información. Demasiado. Mucha información. Conclusión y tarea. En conclusión, un sitemap se desarrolla e implementa normalmente como un documento de planificación o herramienta de referencia. Las flechas o líneas demuestran la relación entre las páginas web. Es decir, yo puedo empezar a conectar marketing con guías porque de marketing también hay unos guías. Solutions y resources. Entonces, yo en diseño tengo diferentes recursos. Yo los voy a conectar acá. Por eso es que acá me habla de flechas o líneas que demuestran una relación entre las páginas web. O sea, es como si yo hiciera esto. Voy a como hacerlo rapidito. Es como si yo hiciera esto y entonces aquí saqué otro. Y ¡ay, qué maravilla! Aquí hay un botón que me va a conectar con esto acá. Recuerden, sitemap porque profundiza la arquitectura, profundiza el contenido acá. Cómo organizar y mantener su contenido, cuáles son las relaciones entre cada contenido y cómo se muestra visiblemente el contenido en la navegación de su sitio web. La IA del sitio web se refiere a cómo se organiza, estructura y presenta la información. Pero el sitemap me dice cuáles son las relaciones entre cada uno, por eso se profundiza, tiene más ramas, más patas, como les digo yo. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí?
¿Cuál página? Esa, estaba haciendo Se llama FigJam. ¿Así?